En el vídeo de hoy vas a descubrir cómo evitar que se te caiga el pelo con un sencillo lavado, barato y en tu casa. Es una forma de lavarse el pelo cada vez más popular en redes sociales y hoy te vamos a decir si realmente funciona desde un punto de vista científico y si es así, cómo tendrías que hacerlo para obtener los mejores resultados. Además, es un lavado para chicos y para chicas, tanto con el pelo largo como con el pelo corto. Así que si quieres sacarle el máximo partido a tu lavado capilar siguiendo el ritual japonés, muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! Japón está lejos de muchos sitios, pero es una cultura increíble, llena de apasionantes contrastes que van desde la modernidad más absoluta hasta la tradición más ancestral. En este sentido, mucha gente nos ha preguntado recientemente sobre el lavado de pelo japonés, porque se ha puesto muy de moda en redes sociales y entre las influencers de todo el planeta, así que vamos a analizarlo y ver cuál sería la mejor forma de hacerlo. El lavado de pelo al estilo japonés va mucho más allá de una simple limpieza. Es casi una filosofía de autocuidado y de bienestar integral que se enfoca en la salud del cuero cabelludo como base para un cabello fuerte, sano y brillante. La rutina japonesa se caracteriza por su meticulosidad, la doble limpieza, el uso de ingredientes naturales y un gran énfasis en el masaje del cuero cabelludo. Pero antes de ver cómo hacerlo paso por paso, en un canal de medicina capilar riguroso tenemos que ver si realmente funciona o es otro cuento chino, o japonés en este caso. Y para ello vamos a ver los 4 puntos más importantes. El primero es el masaje del cuero cabelludo, bien manual o bien con cepillos. Se ha demostrado que el masaje aumenta el flujo sanguíneo hacia el cuero cabelludo y los folículos pilosos. Y una mejor circulación significa que los folículos reciben un suministro más eficiente de oxígeno y de nutrientes esenciales para el crecimiento y la salud del cabello. Además, un buen masaje reducirá también el estrés y reducirá los niveles de cortisol, lo cual será también un beneficio para nuestro pelo. Por lo tanto, primer punto a favor. El segundo punto es el prelavado con aceites naturales. Estos aceites, que ahora veremos cuáles son ricos en ácidos grasos insaturados como el ácido oleico y vitamina E, que es un antioxidante. Se ha visto que la aplicación de algunos aceites antes del champú puede reducir la cantidad de agua que el cabello absorbe, minimizando el daño por hinchazón y desenredando la fibra. Y también ayudan a sellar la humedad en la cutícula, lo que reduce la sequedad y aumenta el brillo y la elasticidad del pelo. Así que, segundo punto a favor. El tercer tema que tenemos que analizar es la doble limpieza del cuero cabelludo. No nos cansaremos nunca de decir que el cuero cabelludo y el pelo deben estar limpios, evitando la acumulación de sebo, células muertas y residuos de productos, ya que estos pueden causar inflamación, caspa o debilitamiento del folículo. Por lo tanto, si realizamos un buen lavado de cabello, tercer punto a favor. Y el último punto es el enjuague final con agua fría. La fibra capilar tiene una capa externa llamada cutícula formada por unas escamas superpuestas como si fueran unas cejas. El agua tibia o caliente abre estas escamitas, lo cual es bueno durante el lavado para limpiar bien, pero el agua fría de después ayudará a que se cierren y se queden planitas. Al sellar la cutícula, el cabello se vuelve más liso y reflectante, dando una apariencia de mayor brillo y también ayuda a retener mejor la humedad y los ingredientes nutritivos del acondicionador. Así que, cuarto punto a favor. Por tanto, una vez visto que los principales elementos del lavado son buenos para el pelo, vamos a la parte más interesante del vídeo, que es la forma de hacerlo correctamente. Veremos paso a paso cómo puedes hacer este lavado japonés en tu propia casa. La rutina japonesa comienza con el cabello en seco y un gran secreto, el prelavado con aceite. Aceites tradicionales como el de camelia, jojoba o sésamo son los protagonistas aquí. Para ello hay que aplicar unas poquitas gotas del aceite elegido directamente en el cuero cabelludo y también sobre las puntas secas y luego hacer un suave masaje y dejarlo actuar de 5 a 15 minutos. Esto permite que el aceite disuelva el sebo acumulado y además al saturar la hebra, el aceite evita que el cabello absorba demasiada agua durante el lavado. Antes de ponerte el champú, tienes que enjuagarte el pelo y el cuero cabelludo con agua tibia, nunca muy caliente, durante por lo menos 1 minuto completo. Esto elimina la suciedad superficial y prepara el cuero cabelludo para la limpieza profunda que viene a continuación. Y aquí empieza la doble limpieza de la que hemos hablado antes. Cogeremos una pequeña cantidad de champú, haremos una pequeña emulsión con agua en las manos, sacaremos un poquito de espuma y la aplicamos rápidamente en la raíz. Después se masajea suavemente para retirar los residuos más grandes y el exceso de aceite del prelavado.
Luego hacemos un enjuague breve y pasamos a la parte esencial. Porque este es el corazón del ritual. Aplicaremos una segunda dosis de champú y ahora el foco será la circulación. Se pueden usar las yemas de los dedos o un cepillo masajeador de silicona para realizar un masaje circular, metódico y firme sobre todo el cuero cabelludo, dedicándole 2 o 3 minutos completos. Un detalle importante es que te acuerdes de masajear la nuca y las sienes. El paso número 5 será enjuagar con abundante agua tibia hasta que no quede ningún resto de espuma, ya que los restos de champú son un enemigo del cuero cabelludo. El siguiente paso, y ya estamos en el número 6, es retirar el exceso de agua y aplicar un acondicionador o mascarilla. En este punto es muy importante aplicar estos productos de medios a puntas porque si lo aplicas en la raíz del pelo vas a notarlo sucio y grasiento. El siguiente paso está muy guay, pero no siempre lo podemos hacer, por lo que lo consideraremos opcional. Consiste en envolver el cabello en una toalla caliente y húmeda durante unos 5 a 10 minutos. Y este calor abrirá la cutícula permitiendo que los ingredientes nutritivos penetren y actúen con máxima eficacia. Después de la toalla caliente o después del acondicionador, si nos hemos saltado el paso de la toalla, llega el toque final, es el enjuague en frío. Primero tendremos que enjuagar el acondicionador con agua tibia, pero finalizaremos con un chorro de agua fría o fresquita. Y esto es porque el agua fría ayuda a sellar la cutícula del cabello y dará más brillo al mismo. Por último, nunca termines frotando tu cabello con una toalla. Utiliza mejor una toallita de microfibra o una camiseta de algodón y simplemente presiona suavemente para absorber la humedad. Esto minimiza el daño por fricción y el temido frizz. Ya lo sabes, si quieres obtener la mejor limpieza de tu pelo, el lavado javenas puede ser una rutina sencilla, cómoda y barata con resultados visibles. No obstante, recuerda que es una rutina de cuidado complementaria y no es un tratamiento para situaciones capilares específicas o problemas de alopecia. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta la semana que viene.